Y bueno, si revisan el Google Drive, van a encontrar que las dos teorías que ya se dictaron están disponibles, como así también un link que va a estar disponible por un par de días, como les dije la clase pasada. Así que entren y aprovechen. Una consulta. Sí. ¿Ustedes van a grabar las clases? Sí, Con sí. la cátedra, digamos. Las clases están... La cátedra no, ya lo hace Bedelía. Si ustedes Ah, lo van... hace Delia. Sí, Al sé que menos lo yo hizo tengo... las pasadas clases, pero no sabía si porque la habían pedido o porque era Sí, siempre que. nosotros le pedimos a Bedelía que grabe todas las clases. Ah, buenísimo. Así que directamente van a estar en la carpeta esta que les acabo de mencionar, el Google Drive, que figura en la página, en comunidades figura el acceso. Listo, gracias. No, de nada. Habría que ver si los prácticos también, no estoy seguro. O sea, las teorías pedimos que las graben todas. La clase de hoy es mucho más corta que la clase pasada, así que si quieren, si pudieron repasar o les quedó alguna duda de la clase pasada de plásmidos, lo podemos ver. Y si no, podemos arrancar con el tema de hoy. Si hay alguna duda, me dicen. Ah, no, está bien, ya somos 46. Estamos todos, o más o menos todos. Bueno, si no quieren hacer preguntas de plásmidos, empezamos con el tema de hoy, que es transformación y estados de competencia. Está la presentación, imagino que todos las tienen. Yo se las paso. A ver si... Vamos al PowerPoint. Volvemos para acá. Bueno, me quedo en el PowerPoint. ¿Están viendo bien la presentación? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, el tema que vamos a hablar hoy es transformación y estados de competencia. Esto es parte de una serie de temas que tienen que ver con la transferencia de genes hacia bacterias. Transformación es uno de ellos, en los cuales las bacterias adquieren ADN libre que está en el medio que las rodea. O sea que la transformación es la captación de ADN del entorno por las bacterias. La conjugación es un método de transferencia de ADN donde hay contacto entre las dos bacterias, una es la dadora, la otra es la aceptora. Y la transducción es la transmisión de ADN mediada por un fago, un virus que infecta a la bacteria y que le inyecta ADN que no es propio. ¿Ok? Esas son las tres formas de transferencia de genes, los tres mecanismos que vamos a ver en la cursada. Y transformación es uno de los primeros que se estudió. Estamos hablando de fines de la década del 20 del siglo pasado, donde Griffith hizo una serie de experimentos donde habló del factor transformante. Él trabajó con Streptococcus pneumoniae, una bacteria de la cual tenía dos versiones. Tenía las bacterias rugosas y las bacterias lisas. Smooth, la S, y rough, de rugosa, son las dos letras que aparecen ahí. Y él lo que veía es que las bacterias rugosas, o ya se sabía, no eran patogénicas. O sea, si uno inyectaba bacterias rugosas a un ratón, el ratón sobrevivía y cuando uno le extraía sangre al ratón, no encontraba bacterias en la sangre, o sea, el ratón no se había infectado. Básicamente, el sistema inmune del ratón estaba eliminando a las bacterias rugosas. ¿Qué pasaba cuando se usaba bacterias lisas, las smooth? La diferencia entre las rugosas y las lisas es que las lisas tienen cápsula. La cápsula es un factor
de patogenicidad que evita que el sistema inmune del organismo infectado responda efectivamente. Entonces, cuando se inyectaban bacterias lisas al ratón, estas bacterias patogénicas mataban al ratón en un periodo y en el ratón se encontraba proliferación de estas bacterias. Entonces, hasta ahí, sencillo. ¿Qué pasaba si a las bacterias patogénicas se las precalentaba, se las inactivaba previa a inyectárselas al ratón? Bueno, estas bacterias muertas no desarrollaban, no enfermaban al ratón y el sistema inmune del ratón era capaz de eliminarlas. Y el experimento clave que hizo el buen Griffith fue mezclar bacterias vivas no patogénicas, de las de tipo R, las que no enfermaban y no se recuperaban del ratón, con bacterias inactivadas del tipo liso. Estas bacterias ya estaban inactivadas, o sea que no deberían infectar al ratón. Lo que se encontraba de hacer esta premezcla de bacterias vivas de tipo rugoso, no patogénicas, y bacterias inactivadas del tipo liso y patogénica, era que mataban al ratón y cuando se analizaba la sangre del ratón, se encontraba bacterias vivas del tipo patogénicas o lisas. ¿Qué pasó? Él habló de que se transformaron las bacterias que estaban vivas, que eran del tipo no patogénico rugoso, en bacterias patogénicas lisas. Adquirieron una capacidad que no tenían, se transformaron. Y así se denominó a este principio transformación bacteriana. En ese momento prácticamente no se sabía lo que era el ADN. Entonces al principio lo que Griffith pensó es que de alguna forma las bacterias rugosas estaban adquiriendo directamente la cápsula. Y unos 10 años después, es más o menos lo que se tardó, en darse cuenta que el principio transformante era el ADN y que no era la cápsula lo que adquirían, sino que adquirían los genes para su síntesis, y eso fue la transformación bacteriana. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Bien, esta transición, yo asumo, o sea, ustedes interrúmpanme, yo sigo porque ni siquiera los veo, estoy en el PowerPoint. Así que, se habló de transformación a la capacidad que tenían las bacterias de adquirir ADN libre. Hay bacterias que se pueden transformar naturalmente, y acá vamos al concepto de competencia. Competencia es un estado de la bacteria en el cual es capaz de tomar el ADN del medio que la rodea e incorporarlo. Hay bacterias que se conoce perfectamente cómo volverlas competentes o en qué estadio de su desarrollo se vuelven competentes, y hay otras bacterias que no se sabe, no se conoce que tengan competencia natural. Pero para muchas bacterias se conocen métodos para volverlas competentes. Entonces, esto nos diferencia dos tipos de competencias. Bacterias que son naturalmente competentes, como Streptococcus pneumoniae, que es la que usó Griffith, como Bacillus subtilis, o bacterias que no se conoce en qué condición son naturalmente competentes, si es que lo son, pero sí se las puede volver competentes artificialmente. Y hay varios métodos para inducir la competencia. Generalmente tienen que ver con permeabilizar la pared y la membrana para el pasaje de ADN. Entonces, en la práctica van a ver lo que es la competencia química de Escherichia coli, donde básicamente se la trata con cationes divalentes y se hace un shock térmico, se tienen las bacterias frías, se les hace un shock térmico, en ese momento se incorpora el ADN y luego se las enfría, y eso permite que entre los cationes divalentes y el cambio de temperatura, la pared se vuelva permeable al pasaje del ADN. Hay otra metodología que consiste en el uso de diferencias de potencial, y es lo que se llama electroporación.
En esta metodología lo que se hace es someter a las bacterias a un campo voltaico fuerte, un campo eléctrico fuerte, y eso hace que nuevamente se generen poros en la membrana y el ADN atraviese la pared y la membrana. Hay que tener presente en la electroporación que se tiene que hacer en un medio totalmente libre de electrolitos. O sea, lo que se hace básicamente es lavar mucho a las bacterias una vez que se las cultivó, lavarlas mucho con agua destilada, deionizada, de forma de que no haya nada que conduzca a la corriente, porque si no, cuando uno las somete a ese campo eléctrico tan fuerte, si hay electrolitos va a pasar corriente y las bacterias se van a electrocutar. Entonces, no van a ser competentes. Hay algo que se llama eficiencia de transformación y es la cantidad de transformantes que yo obtengo por microgramo de ADN. Entonces, cuando uno hace una electroporación, la eficiencia habitualmente es muy alta, del orden de 10 a la 9, 10 a la 10. O sea, uno obtiene entre 10 a la 9 y 10 a la 10 unidades formadoras de colonia en un mililitro de cultivo por microgramo de ADN que utilizó para transformar. Generalmente la transformación química con cloruro de calcio y shock térmico da una eficiencia de 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 7. Así que esos son dos métodos de transformación donde uno induce la competencia temporariamente de las bacterias. Bien. De las bacterias que transforman naturalmente, que tienen competencia natural, se encuentran que hay toda una serie de genes. Acá hay una serie de genes que codifican para proteínas estructurales, proteínas que tienen que ver con todo el mecanismo de incorporación de ADN. Y también hay genes, o sea, con el operón COM-E, el operón COM-F, el operón COM-G, todos codifican para genes que son operones de varios genes cada uno, que tienen que ver con la estructura que vamos a ver ahora. Y también hay operones que codifican para genes que tienen que ver con la regulación de esta competencia. Como les dije, las bacterias que son naturalmente competentes no son competentes durante todo su ciclo de vida, sino que en ciertos momentos se vuelven competentes y lo vamos a charlar un poco después. Lo que se sabe, los modelos que hay al día de hoy, que están hechos con mucha genética, mucha bioquímica y también con biología estructural, es que la competencia natural solamente funciona con ADN de doble hebra inicialmente. Ese ADN de doble hebra reconoce receptores en la pared de la membrana. Una vez que el ADN es reconocido por estos receptores, hay estructuras tipo pili, como un pili, justamente un pilus, que interaccionan con el ADN y se retraen atravesando la membrana. En este caso tenemos Bacillus subtilis diagramado a la izquierda y Streptococcus a la derecha. COM-EA, esta proteína, es el receptor que interacciona con ADN de doble hebra. Hay bacterias que no tienen especificidad por el ADN, reconocen cualquier ADN y eso es lo que pueden incorporar. Y en cambio hay otros microorganismos que son más específicos y tienen que reconocer ciertas secuencias de ADN para poder incorporarlo. O sea que en el caso de Subtilis, por ejemplo, reconoce cualquier cosa y se puede transformar, y otros microorganismos como Haemophilus solamente reconocen ADN propio o similar al propio. Este ADN doble hebra, cuando se integra y atraviesa la pared celular, es degradado por una nucleasa, acá está mejor esquematizado. Esta nucleasa lo que hace es degradar una de las dos hebras. Solamente una hebra ingresa a la bacteria. Solamente una hebra atraviesa y llega al citoplasma. Entonces, hay dos nucleasas. Una es una exonucleasa que está acá afuera, que corta el ADN en fragmentos grandes. En Streptococcus es alrededor de entre 6 y 8 kilopares de bases, 8.000 bases, y en Subtilis hay fragmentos mucho más grandes, de 16 o más kilopares de bases. Entonces, esos fragmentos de ADN atraviesan el peptidoglicano mediante
estas estructuras tipo pilus que lo tiran para adentro, que están codificadas en el operón com G. Y aquí son atacados por una nucleasa que va degradando una hebra. La otra hebra atraviesa la membrana a través de un canal que está codificado por el operón com-E, y el gen en particular es com-EC, que codifica para esta proteína transmembrana que multimeriza y genera un canal a través del cual atraviesa la hebra, la simple hebra. Para que este proceso ocurra, hay una ATPasa, que es com-FA, que brinda la energía, va degradando nucleótidos y brinda la energía para este transporte activo. Acuérdense que el ADN simple hebra es inestable, tiende a ser degradado, y por eso esta proteína, con la que ya se han cruzado un par de veces, la han visto en la primera clase cuando vieron replicación, en la clase pasada también estaba en un momento cuando los plásmidos eran simple hebra, es la proteína de unión a ADN simple hebra, Single Strand Binding Protein. Entonces esta proteína lo que hace es estabilizar el ADN para que no sea degradado, y vamos a ver luego qué destinos tiene el ADN dentro de la bacteria. De acuerdo con esta serie de estructuras, o sea, estos se parecen a sistemas de secreción, dependiendo en las gram negativas se parecen a los tipo 2, en las gram positivas se parecen a los tipo 4, pero en realidad no están secretando, sino que están ingresando ADN. Gram negativas, esencialmente los mecanismos son muy similares, cambian a veces los nombres de los genes, pero tenemos canales en la membrana. Acuérdense que las gram negativas tienen una doble membrana, o sea, a diferencia de las gram positivas que tienen que pasar solamente la pared de peptidoglicano y luego la membrana, aquí hay una doble membrana con el espacio periplasmático en el medio. Pero bueno, en general los mecanismos son similares, va a entrar ADN simple hebra, siempre hay una nucleasa que genera el ADN, la energía para el proceso, está una ATPasa que genera la energía por el proceso, está la nucleasa que degrada la segunda hebra, y nuevamente es ADN doble hebra el que es reconocido. Entonces, estas son las estructuras típicas que permiten que el ADN sea reconocido, degradado e incorporado al citoplasma bacteriano. No es necesario que se sepan el nombre y función de cada uno de los genes, sí que tengan una idea de en qué consiste el mecanismo. ¿Qué pasa con ese ADN de simple hebra que entró a la bacteria? Ese ADN está protegido o está unido a esta proteína de unión ADN simple hebra, y este ADN puede hacer dos cosas. Vamos a ver luego que si este ADN es parte de un plásmido que tenga un propio origen de replicación, de alguna forma se tiene que formar doble hebra y replicarse autónomamente. Si no tiene un origen de replicación y no se puede formar doble hebra, le queda la posibilidad de recombinarse con el ADN bacteriano. Cuando veamos la clase de recombinación, vamos a ver que cuando una secuencia de ADN tiene homología con alguna secuencia del cromosoma, puede haber un proceso de recombinación mediado por la proteína REC-A. REC-A lo que va a hacer es desplazar en un extremo 3' terminal de este ADN a las proteínas de unión a simple hebra. Entonces se va a formar un multímero de REC-A sobre este ADN simple hebra en el extremo 3' hidroxi, y eso va a permitir un proceso de recombinación donde esta hebra va a entrar y se va a desplazar una hebra del cromosoma. Si este ADN era igual al ADN que había en el cromosoma, no se va a notar ninguna diferencia, pero si este ADN solo era similar y por eso pudo recombinar, pero no era igual, voy a tener una hebra
que va a tener una diferencia en secuencia con la hebra que tenía en la bacteria. Entonces acá pueden pasar dos cosas. Se puede reparar esa diferencia. En ese caso se puede volver a mutar la hebra que se incorporó para que sea igual que la original, o la bacteria puede reconocer esta como molde y mutar la original del cromosoma, en cuyo caso ese ADN que se incorporó se va a ver establecido y va a quedar. Y eventualmente lo que se puede dar es que cuando se replica el ADN quede una versión mutada y una versión wild type replicado y cada hija herede las otras versiones. Recapitulando, el ADN que entró puede terminar formando una unidad autónoma de replicación si tiene un origen, si era un plásmido, por ejemplo, puede recombinarse en el cromosoma si tiene secuencias de homología, y si no se dan ninguna de las circunstancias, puede ser o degradado directamente por la maquinaria bacteriana o permanecer unido a las proteínas de simple hebra, pero a medida que la bacteria que lo incorporó se vaya dividiendo, ese ADN no se va a replicar, entonces es como que no va a tener trascendencia en la población bacteriana. Igual generalmente si no se recombina o se replica, se degrada. Hay algunas excepciones al mecanismo que les mostré al principio, y eso es lo que ocurre en Haemophilus influenza, donde lo que hay son estos receptosomas o transformasomas, donde el ADN es internalizado en vez de atravesar la membrana, es encapsulado en una especie de vesícula, o sea, la membrana forma una vesícula alrededor del ADN y esa vesícula termina siendo un flip-flop y libera el ADN del lado interior. O sea que acá la maquinaria de transformación es bastante distinta y eso también permite que los fragmentos de ADN que entran sean bastante más grandes. O sea, lo que se encapsula acá puede tener entre 30 y 50 pares de bases. Acuérdense que lo que habíamos visto para competencia natural más temprano en gram positiva era entre 6 y 16 kilopares de bases. Y bueno, y así es como ocurre la transformación. El resto es lo que ya hablamos antes. Esto se tiene que incorporar al ADN por recombinación o desaparecer. Es solo un ejemplo de un mecanismo distinto. ¿Y qué pasa con los plásmidos? Lo que hemos visto es que el ADN que entra a la bacteria entra simple hebra. Entonces, si entra simple hebra ese ADN, no puede directamente, o sea, de la nada no se replica ADN, no se va a duplicar la segunda hebra. Entonces, hay dos formas que están hipotetizadas y que están demostradas que ocurren, por la cual se pueden transformar plásmidos en forma natural. Una es que entren varias copias del plásmido, que pueden estar cortadas en distintos lugares, y esas copias, como son homólogas entre sí, anillar, y así generar la doble hebra, y luego se ligan por una T4, por una DNA ligasa bacteriana, se ligan estos fragmentos de ADN y me queda el plásmido reconstituido. O sea, necesito tener complementariedad de hebras y tener toda la secuencia del plásmido cubierta de forma de que se pueda religar. Si yo tengo este tipo de estructura, ahora sí, esto puede servir de primer, esto puede servir de molde, y una DNA polimerasa puede terminar la replicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una forma en que los plásmidos se pueden transformar. Si entran varias copias, al menos dos, a la bacteria y anillen entre sí. Y otra forma es, ¿se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada el tema de multímeros? Y que los multímeros se pueden dar, por ejemplo, en la replicación de rolling circle, de círculo rodante, que se replique más de uno, entonces tengo
más de una copia del plásmido en el fragmento de ADN. Entonces tengo el fragmento de doble hebra que se va a cortar, una de las dos hebras se va a degradar, la otra hebra entra a la bacteria, pero esta hebra ya tiene internamente regiones complementarias, porque es la misma secuencia de ADN. Entonces, bueno, acá está mostrado con replicación. No hace falta directamente una replicación, esto simplemente puede ciclarse y generar una doble hebra. Y esta doble hebra, así como está, puede o recombinar o generar directamente un plásmido transformante que me quede normal. Bien. Competencia, regulación. Hablamos de los genes estructurales que tienen que ver con el sistema de incorporación, COM-E, COM-F, COM-G, y hay en distintos organismos distintos mecanismos que aseguran la competencia. Al final de la clase vamos a hablar de qué ventajas le trae al microorganismo ser competente, y como vieron, la maquinaria es importante, o sea, son muchas proteínas para formar el pilo, o sea, muchos monómeros de la misma proteína, son estructuras importantes que si todo el tiempo estuviera prendida la competencia, por ahí es un gasto para la bacteria. Entonces las bacterias eligen en qué momento se vuelven competentes. En Bacillus, generalmente, eso ocurre hacia el final de la fase exponencial de crecimiento. Cuando las bacterias llegan a fase estacionaria, uno de los caminos que pueden tomar es la competencia y activar la expresión de los genes estructurales. Lo que se sabe en Bacillus es que esta regulación ocurre con un sistema de dos componentes. ¿Se acuerdan de fisiología lo que era un sistema de dos componentes? Donde tenía una proteína generalmente de membrana que sensa una condición. Esta condición, cuando es sensada, lleva a una autofosforilación. Ese fósforo activo es transferido a lo que se llama un regulador de respuesta, y ese regulador de respuesta fosforilado lleva generalmente a la activación transcripcional. Entonces eso es un sistema de dos componentes. Y un sistema que se ha visto en Subtilis es el sistema COM-P, COM-A, donde COM-P es el regulador es la proteína sensora, y COM-A es el regulador de respuesta. ¿Y a qué responde COM-P, la proteína de membrana? Cuando COM-P detecta al péptido COM-X, un pentapéptido, se activa y se fosforila. COM-P fosforilado le pasa este fósforo a COM-A, y COM-A fosforilado activa COM-K. COM-K activado directamente lleva a la transcripción de los operones COM-E, COM-F y COM-G. ¿De acuerdo? Entonces, hay una proteína COM-X que se sintetiza en la bacteria. Esta proteína COM-X se procesa y se secreta. Cuando se secreta, se corta y el pentapéptido es lo que sale. Cuando el pentapéptido es detectado desde el lado de afuera, se activa, o sea, desde el lado de dentro, generalmente no hay pentapéptido porque el pentapéptido se corta en el momento que es secretado. Entonces, COM-P detecta el pentapéptido en el lado exterior, se fosforila COM-A, y COM-A fosforilado, fosforila COM-K y lleva a la activación de a la activación de la expresión de los genes estructurales. Ese es un mecanismo que se ha encontrado. Se conoce otro mecanismo Profe, perdón, ¿de dónde sale el pentapéptido? o sea, se sintetiza como una proteína grande que es COM-X. COM-X atraviesa la membrana, es secretada, y cuando es secretada hay una proteasa específica que cliva el pentapéptido de toda la proteína. O sea, lo que se secreta son solamente los 5 aminoácidos.
¿Esto para qué sirve? Cuando hay baja cantidad, esto es una especie de, es un mecanismo de quorum sensing. O sea, a medida que se va acumulando, o sea, a medida que tengo más bacterias, o las bacterias tienen más tiempo de vida, pero generalmente que tengo más bacterias, son más las bacterias que van secretando peptapéptido al medio de cultivo, cada vez va a haber más COMX en el medio de cultivo hasta que se alcanza un valor que dispara la respuesta de fosforilación de COMX. Entonces, si yo tengo las bacterias en fase estacionaria, pero no tengo suficiente cantidad de bacterias, muy posiblemente los niveles de COMX no lleven a la activación de todo este sistema. Y hay otro mecanismo más de activación que tiene que ver con algo que no está mostrado directamente en esta gráfica, pero existe una fosfatasa que ataca a coma fosforilado. Entonces, esta fosfatasa que ataca a coma fosforilado lo que hace es desfosforilar a coma, y cuando coma está desfosforilado no puede activar COMX, no avanza la expresión de los genes de competencia. PHRC creo que se llama no, PHRC es lo que codifica para, no me acuerdo el nombre de la fosfatasa en este momento, pero es una fosfatasa. Entonces, ¿cómo actúa este segundo mecanismo de activación? Hay otra proteína, PHRC, que, al igual que COMX, se secreta clivándose y generando otro péptido, que se llama Competence Stimulation Factor. Este péptido es reingresado por ESPO0K, y cuando este péptido está en el interior celular, lo que hace es inhibir a la fosfatasa. Entonces, a medida que se acumula este factor de competencia, se inhibe la fosfatasa y puede proceder la fosforilación de COMK y por ende la expresión de los genes de competencia. ¿Bien? Entonces, por eso dice activación indirecta, porque acá hay una activación directa mediada por fosforilación, y en este caso lo que se hace es inhibir a una fosfatasa que está impidiendo la fosforilación. En realidad no está impidiendo la fosforilación, sino que está desfosforilando. Entonces, lo que hace este factor estimulante de la competencia es inhibir a un inhibidor de la competencia. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora son un par de experimentos que permiten entender y medir algunos factores relacionados con la competencia. Una de las formas de analizar fenómenos de transporte, en este caso estamos viendo transporte de ADN, es el marcado radiactivamente de lo que queremos ver y luego analizar si está dentro o afuera de la célula. Entonces, si uno marca con fósforo 32 ADN, lo deja en contacto con una bacteria, hace desaparecer todo lo que no entró. ¿Cómo se puede hacer desaparecer ADN que no haya entrado a la bacteria? Tratando con una nucleasa. Si trato el ADN con una nucleasa, se van a escindir los nucleótidos y no me va a quedar ADN extra citoplasma, digamos. Como la nucleasa no puede atravesar la membrana, todo el ADN que haya entrado a la bacteria va a permanecer intacto. Entonces, si yo trato bacterias con ADN radioactivo, luego agrego una nucleasa que degrade a lo que no entró, una DNasa a la nucleasa, las bacterias que tengan radiación adentro las puedo separar de los nucleótidos que me hayan quedado libres en el medio de cultivo filtrando. Entonces todo esto va a ser soluble y va a atravesar el filtro, en cambio las bacterias quedan retenidas en el filtro. Y si yo luego mido
por ejemplo, con un contador de centelleo, la radioactividad que hay en el filtro, donde solamente quedan retenidas las bacterias y por ende el ADN que esté marcado, voy a poder ver qué eficiencia de transformación tuve, cuánto yo sabía la marca inicial que tenía, y luego mido cuánta de esa marca quedó dentro de la bacteria. Si quiero la multiplico por 2 para tener una relación hebra a hebra, ya que una de las hebras se degrada, y con eso puedo demostrar que el ADN quedó en el interior bacteriano y puedo medir qué proporción del ADN original que tenía quedó en la bacteria. Bien, entonces así puedo ver que hubo un fenómeno de transporte, que hubo moléculas que del exterior pasaron al interior y puedo cuantificarlo. Profe, no entendí lo que dijiste al principio sobre la nucleasa. La DNasa o nucleasa, lo que hace esa enzima es degradar ADN. Y lo otro que hace es, o lo otro que no puede hacer, es atravesar la membrana celular. Entonces, si yo incubo el ADN marcado radiactivamente con la bacteria, luego agrego la DNasa, la nucleasa, todo aquel ADN que no haya ingresado a la bacteria va a ser degradado. Si está degradado, es soluble, o sea, va a pasar por un filtro, y si el poro es suficientemente grande, también va a pasar el que no esté degradado. Lo importante es que por el filtro lo que no pasa son las bacterias. Entonces, la nucleasa, la DNasa, la ADNasa, la función que tiene es degradar el ADN que no se haya incorporado a la bacteria. ¿Eso contesta la duda? Sí, gracias. Bien. Entonces así puedo cuantificar, o sea, si esta bacteria no fuera competente, es incapaz de tomar ADN radioactivo, lo que yo voy a encontrar es que cuando mida cuánta marca queda retenido en esos filtros, me va a dar nada o un mínimo background, digamos. En cambio, si la bacteria es eficiente en captar el ADN que está en el medio de cultivo, cuando haga este experimento voy a tener mucha radioactividad dentro de las bacterias. Bien. Profe, una consulta. Sí. ¿De qué depende cuánto ADN puede entrar de la bacteria? Y tal cual, depende de varias cosas. No, de las dos cosas. Hace un rato yo les comenté que hay bacterias que son un poco selectivas en cuanto a qué secuencia de ADN pueden incorporar. Algunas reconocen secuencias y tienen una maquinaria que solamente les permite incorporar ADN cuando tiene ciertas secuencias. Entonces, en esas bacterias va a depender mucho del ADN realmente si puede ser incorporado o no. Depende de la bacteria. Si una bacteria está en un estado de competencia bueno, altamente competente, va a tener varios genes, o sea, varias estructuras de incorporación de ADN activas, entonces el ADN va a entrar. Si una bacteria o una población bacteriana está en un estado de competencia pobre, pocas bacterias van a estar incorporando ADN. O sea que si la bacteria reconoce secuencia, y bueno, y también depende de la concentración de ADN que tenga afuera. A mayor concentración de ADN, más chance tengo de que ADN sea incorporado. Si hay muy poco ADN, la chance que tengo de que esta molécula de ADN reconozca un receptor en la pared bacteriana es más baja. Hay un fenómeno, ya que hablamos de la concentración de ADN, que se llama congresión. Cuando yo tengo mucho ADN, hay altas chances de que entren distintas secuencias de ADN a la bacteria. En ese caso, si yo estoy buscando una transformante en particular, puedo llegar a tener más de un cambio. Entonces, cuando uno no quiere que se dé el fenómeno de congresión, lo que hace es transformar con, por ejemplo, 3 concentraciones distintas de ADN y se queda con las transformantes que vengan de la concentración más baja que dio transformantes. En ese caso, yo me estoy no asegurando, pero sí estoy favoreciendo que solamente se haya transformado con una secuencia de ADN que ingresó y no que múltiples secuencias de ADN hayan ingresado en la misma bacteria. Congresión se llama el fenómeno por el cual distintas secuencias de ADN
ingresan a una única bacteria. ¿Alguna otra pregunta? No, gracias. Otra forma de ver que haya habido incorporación de ADN es trabajar con distintas mutantes. Por ejemplo, ¿qué tengo acá? ADN que es ARG+. O sea, codifica para una versión funcional de un gen que tiene que ver con el metabolismo de arginina. Ese ADN lo incubo con una bacteria y lo que hago es degradar, o sea, le estoy contando cómo es el experimento, después lo entendemos. Incubo ADN, que es ARG+ con una bacteria. Este ADN lo dejo interaccionar un tiempo, trato con DNasas, como dijimos antes, para eliminar todo el ADN libre, y lo que hago ahora es romper esta bacteria. Rompo esta bacteria. Cuando rompo esta bacteria, ¿qué puede ocurrir? Que se libere ADN que acaba de entrar o que haya ADN que se incorporó al cromosoma. Cuando rompo esta bacteria, utilizo el ADN de esta bacteria para transformar otra bacteria que es arginina menos. Y lo que hago luego es buscar transformantes que sean arginina más. ¿Ok? Ese es el protocolo del experimento. Incubo ADN arginina más con una bacteria arginina menos. Rompo la bacteria arginina menos, extraigo ese ADN y lo uso nuevamente para transformar una bacteria arginina menos. Y luego me fijo cuántas transformantes arginina más obtengo. ¿Cómo hago para seleccionar transformantes arginina más? A ver, díganme. En un experimento en el cual yo quiero seleccionar... Y ponemos un medio cultivo con arginina y otro sin. Y A ver, yo quiero seleccionar bacterias que sean arginina más. ¿Para qué utilizaría el medio que sí tiene arginina? Silencio en la tarde. el medio que tiene Vamos a empezar por la siguiente pregunta. La selección, ¿la voy a hacer en medio líquido o en medio sólido? Yo me quiero quedar con bacterias arginina más. sólido. En medio Si no, no sólido. puede. Bien, voy a trabajar con una placa. Si yo quiero seleccionar bacterias que sean arginina más, ¿la placa va a tener arginina o no va a tener arginina? No va a tener. No va a tener arginina. ¿Por qué? Porque si la placa no tiene arginina y las bacterias receptoras son arginina menos, ninguna bacteria receptora va a poder crecer, salvo que se haya vuelto arginina más. Entonces, si la placa no tiene arginina y la bacteria necesita arginina para crecer, no va a poder crecer, salvo que se haya vuelto arginina más. Los fenómenos, todos estos fenómenos de transferencia de genes, tanto conjugación, transformación, transducción, son fenómenos poco frecuentes. Entonces yo siempre tengo que tener un método para poder seleccionar las transformantes. No puedo decir, hago una placa donde pongo arginina y luego a todas las bacterias las paso una placa donde no haya arginina. Porque por ahí tengo una bacteria cada millón. Entonces las chances que tengo de encontrarlas son mínimas. Por eso lo que hago es tener una selección primaria, directamente que solamente las transformantes me crezcan. Y para eso tengo que tener una selección, por ejemplo, de este estilo, donde no pongo arginina en el medio de cultivo, o sea, va a ser un medio mínimo, no va a ser un medio rico, va a ser un medio mínimo, donde tenga una fuente de carbono y tenga toda aquella otra auxotrofía que la bacteria tenga, distinta de arginina, que es la que estoy estudiando.
Bien, entonces voy a tener la... Pero, profe, y después, si no me crece nada, ¿cómo chequeo si el problema está en que no tenía nada de bacterias o si ninguna se transformó? Está bien, esos son Para eso. controles. Siempre hay que Ah, hacer, todo experimento de transformación tiene dos controles. Un por eso yo control dije positivo. uno positivo, o sea, uno con arginina y otro sin arginina, porque si No, no, pero eso no es un control. Porque si vos pones una placa con arginina, vos sabés que te va a crecer todo. Porque aunque tenés no razón, hayan transformado, estas bacterias, si vos le das arginina, pueden crecer. tenés Entonces lo razón. que va a tener es un pasto donde todas las bacterias receptoras te crecieron. ¿Y dónde, y cómo sería el control de ese Bien. experimento? Entonces, vos en todo experimento de transformación necesitas un control positivo y un control negativo. El control negativo, ¿cuál es? No pongo ADN. Si yo no pongo ADN, todas las bacterias van a ser arginina menos, ninguna me tendría que crecer. ¿De acuerdo? Si yo tengo bacterias que son competentes, son arginina menos las bacterias. Y no les pongo ADN que sea arginina más, no hay forma de que espontáneamente se vuelvan arginina más. Entonces, me tendría que dar muy pocas bacterias que puedan crecer en ausencia de arginina. Si me aparece alguna, podría ser una revertante o una contaminante. O sea, una bacteria que no era arginina menos, que cayó por ahí y creció, o si la mutación era, por ejemplo, una mutación puntual, justo puede haber habido una reversión y que la bacteria se haya vuelto arginina más espontáneamente. Esos son controles negativos. Un control positivo es, por ejemplo, puedo hacer dos cosas. O transformo, por ejemplo, con un ADN que tenga otro tipo, o sea, por ejemplo, o transformo con un plásmido que sea ampicilina resistente, que codifique para ampicilina, y fijarme, cuando yo transformo las bacterias con un plásmido que tiene ampicilina, ¿obtengo bacterias ampicilina resistentes? Si no las estoy obteniendo, hay algún problema en la preparación de las competentes, porque tendría que tener transformantes. Ok, ¿Ok? ok. Entonces, Gracias. control negativo, control positivo. Siempre, o sea, algo que sí sepa que da, lo tengo que poner. En este caso experimental, yo estoy haciendo el siguiente análisis. Incubo ADN con una bacteria y a 3 tiempos distintos, o sea, incubo con la bacteria y trato con DNasa. ¿Para qué trato con DNasa? Para que todo aquello que no se internalizó no me estorbe más en el experimento. ¿Por qué? Porque yo después voy a romper. Como voy a romper, no quiero que me quede ADN libre. Entonces, cuando llego a esta etapa, tengo solamente el ADN que proviene de las bacterias. ¿Qué es lo que hago con estas bacterias? Las rompo, las liso a 3 tiempos distintos. El tiempo 1 es un tiempo corto, tiempo 2 un tiempo intermedio, el tiempo 3 un tiempo largo. Entonces, en estos 3 tiempos yo no voy a tener ADN extracelular porque traté con DNasa. Y cuando las rompo, con el ADN que obtengo de estas 3 bacterias, o sea, de estas 3 condiciones, vuelvo a transformar la bacteria arginina menos y me fijo qué transformantes obtengo. Si cuando incubo el ADN, si cuando transformo esta bacteria lo hago con ADN de una bacteria que estuvo poco tiempo en contacto con el ADN libre, lo que encuentro es que no tengo transformantes. ¿Por qué piensan que no voy a tener transformantes? Cuando incubo una bacteria arginina menos con el ADN de una bacteria que estuvo poco o nada en contacto con el ADN arginina más. Porque no llegó el tiempo para recombinarse. O ni siquiera entrar, tal cual. Es un tiempo demasiado corto como para que el ADN haya entrado a esta bacteria o se haya recombinado. Si yo le doy un tiempo más largo, donde estoy seguro que el ADN entró a la bacteria, ¿por qué puedo nuevamente no obtener transformantes? Y les parto la pregunta en dos. ¿Cómo puedo darme cuenta que el tiempo fue suficiente para que haya entrado ADN a la bacteria?
Queda ADN simple hebra en el medio extracelular. ¿Cómo? Repetime. Que queda ADN simple hebra en el medio extracelular. ¿Y cómo mido eso? Poniendo un homólogo que esté marcado radiactivamente, por ejemplo. Bueno, no medimos lo que quedó en el medio extracelular, sino que siempre ya vimos antes, es más fácil medir lo que quedó adentro. O sea, en este experimento habíamos visto, o sea, yo ya puedo conocer la bacteria y decir, sí, si yo la incubo 5 minutos, yo ya encuentro ADN en el interior celular. Entonces, con este experimento yo me puedo asegurar de que sé en qué condiciones el ADN sí está en el interior celular. Entonces, en estas condiciones, ¿yo qué sé? Que tengo bacterias que tienen ADN adentro, las rompo y no encuentro transformantes. ¿Por qué piensan que no encuentro transformantes? Si había ADN en el interior celular. En este caso podía no haber ADN en el interior celular. En este caso sabemos que hay ADN en el interior celular. Porque no hizo tiempo a formar parte del ADN de la bacteria. Tal O cual. porque no hay homologías. Tal cual, las dos cosas. O sea, la segunda es una consecuencia, o sea, la segunda engloba las dos. Si no hay homología, nunca va a formar parte del ADN, y si no le di tiempo, tampoco va a formar parte del ADN. Entonces, cuando yo rompo esta bacteria, ¿qué encuentro? ADN simple hebra que había entrado a la bacteria, pero que no llegó a recombinar. Y el ADN simple hebra no transforma. Ahora, si yo le di tiempo suficiente para que el ADN recombine, ahora estas bacterias van a tener una secuencia que codifica para arginina más. Cuando la rompa, esa secuencia arginina más va a estar en el cromosoma. Entonces voy a tener fragmentos doble hebra que cuando son transformados por esta bacteria, le permiten generar las transformantes arginina más. O sea, estoy repitiendo lo que ya ocurrió acá, lo estoy volviendo a repetir acá. Este tiempo entre que el ADN entró a la bacteria y que se vuelve útil para una siguiente transformación es lo que se llama tiempo de eclipse. O sea, es el tiempo en el cual, entre comillas, tiene que madurar ese ADN que entró para permitir una siguiente transformación. Y que es justamente el tiempo que le toma la maquinaria de recombinación incorporarlo al cromosoma. ¿De acuerdo con este experimento? O sea, tomo ADN arginina más, infecto una bacteria arginina menos. Trato con DNasa para que no me quede arginina afuera. Ahora tengo solamente bacteria arginina menos. Esta bacteria arginina menos la rompo a distintos tiempos. Observo que a tiempo muy corto no obtengo transformantes cuando extraigo el ADN y vuelvo a transformar la bacteria arginina menos. Y no obtengo transformantes básicamente porque no se llegó a incorporar, no le di tiempo a que transforme. Si le doy tiempo a que transforme, pero no tiempo a que recombine, lo que encuentro es que hay ADN dentro de la bacteria transformante, pero ese ADN no logra transformar luego una bacteria porque es simple hebra, no llegó a recombinarse. Finalmente, si le doy suficiente tiempo al aparato de recombinación para que se incorpore el ADN arginina más al cromosoma, al romper esta bacteria y liberarse el ADN, este ADN va a ser doble hebra para arginina más y me permite transformar la bacteria arginina menos. Cuando hago el experimento en placas que no tienen arginina, encuentro transformantes. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Profe, ¿cómo es el mecanismo en las bacterias que tienen algún mecanismo de distinción entre el ADN propio y el exógeno? El receptor tiene que reconocer, o sea, la pregunta se puede ver desde varios puntos de vista. Lo que me estás preguntando es cómo reconoce al ADN exógeno o propio para incorporarlo. El receptor, yo en un momento les comenté que COM-EA era el receptor en Bacillus subtilis que reconoce ADN y permite que luego el pilus lo incorpore. Bueno, ese receptor ya reconoce secuencias específicas, o sea, interacciona con ciertas secuencias en el ADN
que solamente cuando está esa secuencia permite que la bacteria lo incorpore. Eso no dice que sea propio, solamente dice qué ADN permite o no permite entrar. Generalmente tiene que ver, esa secuencia suele estar en el cromosoma de la bacteria y por eso reconoce ADN propio. Después hay otros mecanismos por los cuales las bacterias reconocen ADN o tienden a degradar ADN que no es propio. Y para eso están las enzimas de restricción, que lo que hacen es reconocer secuencias y cortar el ADN. Generalmente esas secuencias no están en el cromosoma de la bacteria, sino degradarían su propio ADN. Pero las enzimas de restricción reconocen palíndromes de 6 u 8 nucleótidos, entonces hay muy baja frecuencia de repetición dentro del cromosoma, pero es una forma, así es como se descubrieron las enzimas de restricción. Y después hay otros mecanismos que tienen que ver con modificaciones al ADN. Hay bacterias que metilan, por ejemplo, su ADN. Entonces, si están transformando ADN que no está metilado, ese ADN va a ser degradado porque las enzimas de restricción reconocen ADN no metilado y lo degradan. Entonces, contestando la pregunta que me hicieron, hay dos posibilidades. Una que se reconozca desde afuera qué es lo que entra, y la otra que se degrade en el interior bacteriano aquello que no es propio. ¿Bien? Gracias. Será. Bueno, ya estamos casi en el final. Sí, qué emoción. Entonces, ¿por qué las bacterias han desarrollado estos mecanismos tan elaborados para incorporar ADN? Acá quiero reflexionar desde dos puntos de vista, uno el de las bacterias y el otro el nuestro. La transformación a nivel laboratorio es algo muy, muy, muy utilizado porque es una forma sencilla de modificar el cromosoma bacteriano o incorporar un plásmido para estudiar lo que querramos estudiar de la bacteria, ya sea porque la queremos analizar, ya sea porque la queremos modificar para que tenga una nueva ruta o produzca algo de interés biotecnológico. Entonces, la transformación es muy importante a nivel experimental y a nivel biotecnológico, a nivel productivo. Pero las bacterias no están pensando en ser explotadas biotecnológicamente, no desarrollaron todo esto para nuestro beneficio. Entonces, acá ya a veces un poco es lindo, uno puede sacar la guitarra y empezar a filosofar e hipotetizar sobre por qué. Y hay distintas hipótesis que han sido sugeridas, descartadas o no. Una tiene que ver con nutrición. El ADN es una molécula rica, es una molécula que tiene nitrógeno, fósforo, o sea, tiene carbono obviamente, o sea, es una molécula de alta energía también, hay enlace fosfodiéster. Todas las bacterias necesitan nucleótidos para su ciclo. Hacer un nucleótido lleva muchos pasos, mucha energía. Entonces, incorporar nucleótidos, las bacterias los pueden degradar como fuente de carbono, nitrógeno, fósforo, etcétera, o los pueden aprovechar directamente como nucleótidos para su propia replicación. Entonces, la nutrición es una gran posibilidad. ¿Qué hay a favor y qué hay en contra de que sea nutrición? Y, por ejemplo, si estamos diciendo que las bacterias reconocen un ADN específico y no dejan entrar a otro, uno no está pensando que esa bacteria se quiera nutrir con ADN, porque si no, dejaría entrar todo tipo de ADN. Por el contrario, hay bacterias que dejan entrar todo tipo de ADN, entonces, justamente, uno puede pensar en esas bacterias, sí, por ahí el rol nutricional es importante. Y en muchas bacterias lo que ocurre es que la competencia se activa justamente en fase estacionaria, cuando ya se están acabando los nutrientes. Entonces, es una posibilidad que la bacteria dice, bueno, ya en estas condiciones donde la vida no es tan favorable en este nicho, empiezo un proceso alternativo que me puede aportar nuevos sillares para mi replicación y fuente de energía. Así que esa es una posibilidad. Recombinación. ¿Para qué? Para biodiversidad. Si una bacteria está en un entorno que, por ejemplo, como hablábamos por la clase pasada, de golpe cayó una gota de tolueno donde estaban las bacterias. Solamente las bacterias que sean capaces de
tolerar el tolueno van a poder continuar viviendo. Hay respuestas de estrés, se puede activar la competencia y tomar ADN de una bacteria que se haya alisado, por ejemplo, que tenía la capacidad de crecer en tolueno. Entonces, a partir de eso hay una ventaja y esa bacteria se va a seguir replicando en ese medio y bueno, gracias a que fue capaz de tomar ADN del exterior que le daba una ventaja o una adaptación al entorno, puede continuar creciendo. Entonces, la recombinación para generar biodiversidad es un mecanismo totalmente válido de por qué las bacterias transforman. Y otro mecanismo parecido a este, pero no exactamente lo mismo, es reparación. Ya van a tener varias clases más adelante de mecanismos de reparación, cómo las bacterias logran que cuando su ADN se modificó, la principal consecuencia de tener ADN mutado para la bacteria, principal consecuencia negativa, es, por ejemplo, esto, la formación de dímeros de timina es algo muy común, porque la luz UV genera dímeros de timina en el ADN. Entonces las bacterias tienen mecanismos de reparación que cortan los dímeros de timina o retiran zonas, pero cuando la radiación es muy importante y hay muchas lesiones, los mecanismos no dan abasto. Entonces, si yo tengo secuencias grandes donde hubo modificaciones y tengo ADN homólogo que no está modificado, si ese ADN entra y se recombina, puedo nuevamente generar ADN o sea, ADN que sea replicable y que codifique para los genes que la bacteria necesita normalmente y que no esté alterado por todas las mutaciones que sufrió. Entonces, la reparación, que es lo que está esquematizado en esta figura, es un mecanismo por el cual las bacterias pueden adquirir ADN de zonas que no estén, ADN. Supónganse que yo tengo dos bacterias. Una tiene toda una serie de genes alterados y la otra tiene toda otra serie de genes alterados por la radiación. La segunda se lisa. ¿Por qué? Porque todos esos genes alterados impidieron que tuviera un metabolismo normal. Al lisarse, la primera bacteria, que todavía está ahí más o menos, porque tiene muchos genes mal, pero todavía está viva, toma ADN del medio. Y como no son los mismos los genes que estaban mutados en la bacteria que murió que en esta, esos genes que toma del medio son genes que corrigen su error. Entonces recombina esos genes, todo al azar, por supuesto, pero va a recombinar y como lo que está de afuera viene bien, o sea, viene con una secuencia salvaje, permite nuevamente que haya crecimiento. O sea, que se haya reparación y por ende luego crecimiento. Entonces, la reparación es otro mecanismo, es otra ventaja que tienen las bacterias que son capaces de inducir competencia. Les vuelvo a ver las caras. Y estoy acá para contestar cualquier pregunta que les haya quedado de esta clase o de las anteriores. Las clases grabadas se pueden encontrar en el link a un Google Drive que está en los avisos en comunidades arriba de todo. Ivana. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Quieren hablar de algo que tenga que ver con genética? ¿Quieren hablar de algo que tenga que ver con la carrera? Nos queda un ratito. ¿Quieren irse? Pueden irse. La próxima clase... Sí, sí. El ingreso de ADN de lo último que vimos siempre es al azar. Si le sirve bien y si no... Salvo que la bacteria reconozca secuencias específicas y aún cuando reconoce secuencias específicas es al azar. Porque cuando reconoce secuencias específicas lo que reconoce es esa secuencia, pero no todo lo que está alrededor. Entonces lo que entra es al azar. ¿Qué ocurre en lo que hablamos de reparación? Las bacterias que se están muriendo son las bacterias que están alrededor, que posiblemente sean del mismo tipo que esta bacteria. Entonces, el ADN que se incorpora es ADN muy similar al propio. Lo que no se sabe es que
qué parte del cromosoma es lo que está tomando. Y ahí es donde está el azar. Listo. Bien. Profe, yo no entendí bien lo de la incorporación de plásmidos en los multímeros. No lo entiendo. El multímero lo que tiene es que tiene repetidas las secuencias. O sea, los mismos genes están más de una vez. Entonces, eso ayuda a que haya interacción gen-gen y se pueda anillar sobre sí mismo. O sea, es como que se pliega y se hibrida consigo misma. Tal cual. Ok, gracias. De nada. Profe, con respecto a lo que te preguntó la chica recién de los fragmentos que entran que son al azar, vos no dijiste que había nucleáceas, ¿no sabés dónde cortan específicamente? ¿No sería siempre el mismo fragmento el que hagan, digamos? No, o sea, las nucleasas que seccionan, digamos, las primeras, las más externas, que si hay un cromosoma que tiene, no sé, un fragmento de ADN de 500 kilopares de bases, lo cortan de a 8 o a 16 kilopares de bases, no son específicas, no reconocen secuencias específicas. Son endonucleasas inespecíficas. La segunda nucleasa, que está por encima de la membrana, esa es una exonucleasa que directamente va degradando todo lo que se acerca. Entonces, eso simplemente va degradando una hebra completa. Genial, muchas gracias. De nada. Pam, pam, pam. Así que algo que les tiene que quedar, que es muy importante, lo vamos a ir recalcando a lo largo de todo el año, de todo el cuatrimestre, es el tema de la selección. En una transformación siempre tiene que haber una selección primaria. Si no estoy haciendo una selección primaria, lo que tengo es un pasto donde no me sirve para trabajar. Tanto en transformación como en conjugación. Entonces, muchos de los experimentos de transformación son parte de experimentos por ahí de construcción de cepas, donde a uno les dicen, tengo estos plásmidos y estas cepas, ¿qué pasos hacen para alcanzar cierto genotipo? Entonces, siempre tienen que tener presente que si dicen, quiero meter este plásmido, tienen que tener una forma en la cual puedan seleccionar que ese plásmido haya entrado y que esa forma impida que las bacterias transformantes, las aceptoras, crezcan. Por ejemplo, si yo voy a transformar con un plásmido que me interesa porque tiene un gen arginina menos, yo no puedo seleccionar bacterias arginina menos, porque las bacterias arginina menos requieren sí o sí arginina. Entonces, para que crezcan las transformantes, tiene que haber arginina. Entonces, no puedo seleccionar no poniendo arginina porque si no, no crecen las transformantes. Y si pongo arginina, crece todo. Entonces, lo que tiene que tener ese plásmido sí o sí es, por ejemplo, una resistencia a ampicilina. Aparte de tener el gen arginina menos, que es el que yo quiero incorporar, tienen que tener, por ejemplo, una resistencia a ampicilina. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a transformar, voy a seleccionar con ampicilina a las transformantes y de esas transformantes me fijo cuáles se volvieron arginina menos. Ahora sí voy a hacer una réplica plating, pero de las transformantes. Entonces, en vez de tener absolutamente todas las bacterias, voy a tener solamente aquellas que incorporaron el plásmido. De esas me fijo cuáles se volvieron arginina menos, replicando a una placa que no tiene arginina. Entonces, la placa donde hice la transformación tiene arginina, para que las argininas menos crezcan, pero también tiene ampicilina, para que todas las aceptoras no puedan crecer y solamente me crezcan las transformantes. Esas las repico a una placa que no tiene arginina y me fijo las que no crecen. Las que no crecen son las que estoy buscando. Vuelvo a la placa de donde partí y me quedo con las bacterias que están crecidas porque la placa tiene arginina, pero que no pueden crecer cuando las paso a una placa sin arginina. Esas bacterias van a ser ampicilina resistentes y van a ser arginina menos, que es lo que yo quería lograr. ¿De acuerdo?
acuerdo? Entonces, ahí lo que hice, como no tengo una selección positiva, una selección primaria, lo que hice es utilizar otro marcador que pueda seleccionar, en este caso fue la ampicilina, y luego fijarme de las transformantes cuáles tienen el genotipo que yo busco. Bien. Profe, en ese caso, la resistencia a ampicilina y el gen arginina menos están en el mismo fragmento de ADN que vos estás incorporando, digamos. Tienen que tener cierto grado de ligación. O sea, tienen que poder entrar en el mismo proceso. Claro. Ah, pero pueden estar en fragmentos distintos. Porque en el vos estás fragmento corroborando. va a ser el único. Van a estar en un único fragmento. Porque si tuvieran dos fragmentos distintos, no te entra, o sea, si te entra uno, no te entra el otro. Las chances de que te entren los dos juntos son bajas. Entonces tienen que estar ligados, tienen que estar próximos uno de otro. Ah, bueno, Si y es vos un plásmido, van a estar en el mismo plásmido. Y si es ADN, tienen que estar suficientemente cerca como para que la chance de que ese ADN se corte en el medio sea baja. Claro, o sea, está, listo. No entendía por qué corroborábamos las dos cosas. Por eso, porque no todos, para empezar, tiene que haber recombinado también. O sea, suponete que recombinó la parte de ampicilina y no recombinó la parte de arginina. Claro. Entonces, la bacteria se va a haber vuelto ampicilina más, pero no va, tiene resistencia a ampicilina. no va a ser arginina menos que lo que yo buscaba. Ah, claro. Perfecto. Gracias. No, de nada. Bueno, si no tienen más dudas de genética, pueden irse. Y si quieren, les sigo contando un poco lo que les dije en la clase pasada, que les iba a contar cuando tuviéramos algo de tiempo, que es qué hice con mi carrera. Sí, profe, contanos. Bien. Bueno, yo, gran decepción, no soy biotecnólogo de carrera, básicamente porque cuando estudié casi no había biotecnología, así que soy bioquímico. Cuando me terminé la secundaria, esta carrera recién se estaba creando, hacía un par, eso se los dije en la clase pasada, y a mí no me convencía arrancar algo tan verde, así que me fui a estudiar licenciatura en química con orientación biológica a La Plata, que era muy buena facultad en ese momento. O sea, soy rosarino, pero me fui para allá. Y cuando vi cómo era bioquímica en La Plata, directamente me pasé en el curso de ingreso, porque a mí la parte humana era yo ya sabía que quería investigar, y la parte humana era lo que más me llamaba la atención. Y bioquímica tenía un montón de las materias humanas, tenía fisiología, endocrinología, inmunología, bueno, todo lo que a mí me gustaba, pero no tenía práctica. Entonces era una carrera donde uno aprendía todo eso y no tenía que pasar por hospital. Así que me recibí de bioquímico sin haber sacado sangre, saqué una sola vez sangre porque quise, yo le saqué a un compañero, el compañero me sacó a mí, y esa fue toda mi experiencia clínica en mi vida, o sea, más allá de las prácticas que sí hicimos dentro de la carrera. Me volví acá, hice un doctorado, me volví acá porque me hicieron volver. Y... Me hicieron volver. Bien, hay un dicho al respecto. Sí, ya me había puesto de novio con una rosarina y preferí seguir la carrera acá y no, mi plan era irme del país directamente cuando me recibiera a hacer un doctorado afuera, pero bueno, preferí felicidad antes que carrera súper exitosa y me volví a Rosario y al final no me fue mal con la carrera, así que tuve las dos cosas. Y bueno, hice un doctorado con Diego de Mendoza en microbiología y descubrimos cosas muy, muy lindas. Parte de los prácticos que hubieran hecho este año son de mi tesis. Así que como me fue muy bien con él, hice el postdoc en el mismo laboratorio donde había hecho el doctorado. Ya durante el doctorado había viajado un poco, había ido a hacer algunas prácticas a Norteamérica y durante el postdoc me fui también, estuve trabajando en el MIT en Boston y después en el postdoc me fui al Instituto Pasteur en París.
Y eso fue parte de una decisión que es algo importante para que lo entiendan. Cuando yo me vine a Rosario, no pregunté quién hace la mejor medicina humana o quién investiga. A mí los temas que me apasionaron de la carrera eran la parte o sea, neuroquímica es algo que me hubiera encantado estudiar, y también me gustaba la parte de inmunología molecular, que en esa época era algo que había, pero no había mucho. Pero lo que hice fue preguntar quiénes son buenos investigando. ¿No? Si no, o sea, no elegí el tema. De hecho, microbiología era lo que menos me gustaba a mí. Plantas me gustaba menos todavía. Pero microbiología, las 2 microbiologías que tuve en la carrera fueron mis peores materias, las que peor rendí, y al final terminé trabajando en eso. ¿Por qué? Por la gente y por el grupo. O sea, preferí trabajar en algo que me permitiera aprender mucho para hacer el doctorado, y la microbiología tiene esto, que uno maneja muchísimas técnicas y en la medida que el grupo sea divertido, uno se mete en muchas líneas. Por ahí uno dice, se hace más difícil explicarle a un amigo qué es lo que uno hace. Por ejemplo, si uno trabaja en la proteína P53 de cáncer, por ahí durante su tesis se pasó 4 años estudiando una serie de aminoácidos de esa proteína porque tiene que ver con cáncer. Pero el trabajo que hizo por ahí es muy monótono a lo largo de los 4 años. Pero es más fácil decir, trabajo en cáncer. En cambio, si uno dice, trabajo en el metabolismo de lípidos de las bacterias gram positivas, la respuesta es un poco distinta. Pero es muy bueno para formarse. Y lo otro que tiene de bueno es que es muy barato. Entonces, en Argentina, si uno se pone a trabajar en temas que sean muy caros, por ejemplo, cultivos celulares, etc., el laboratorio tiene que tener una muy buena financiación para poder salir adelante. Todas esas cosas las tienen que ir teniendo en cuenta si cuando van a hacer su tesina o si van a hacer una tesis. Uno pasa muchísimas horas en el laboratorio, así que es bueno llevarse bien con la gente del laboratorio, así que es bueno preguntar a la gente que ya se fue del laboratorio, que todavía está, cómo es la vida dentro del laboratorio. Es bueno que el grupo tenga recursos para investigar, porque si no los experimentos se van a ver muy limitados, y también la formación de uno, porque esto es todo un círculo virtuoso. Uno hace buenos experimentos, publica bien. Uno publica bien, va a buenos congresos. Uno va a buenos congresos, lo conocen, a uno lo conocen y le dan subsidios. Entonces es un círculo que hay que mantenerlo. También es un círculo vicioso. Si uno se le cortan partes de ese círculo, todo se complica. Si uno no tiene financiación, es difícil hacer buena ciencia. Sin buena ciencia es difícil publicar bien. Sin publicar bien, es difícil que le den buenos subsidios y es difícil que a uno lo conozcan. Así que todo eso lo tienen que tener presente y apuntar a la mejor combinación que puedan hacer esas cosas. Luego de hacer el postdoc, me quedé en el mismo laboratorio, me dieron ingreso a carrera porque me había publicado lo suficiente, y se nos acercó al poco tiempo una empresa española que tenían un problema. Vieron que nosotros trabajábamos en lípidos y ellos trabajaban en biodiesel, que el biodiesel no deja de ser un ácido graso modificado. Y lo que nos plantearon es que se les estaba acumulando, estamos hablando del año 2007, 2008, una gran cantidad de glicerina cruda y no sabían qué hacer con eso. Entonces nosotros miramos el problema y dijimos, podemos hacer más biodiesel, podemos transformar la glicerina cruda en el mismo biodiesel que ustedes están generando. Entonces ponemos una planta de fermentación, el residuo que ustedes tienen en su proceso, que es la glicerina cruda, la transformamos en más biodiesel, que lo mezclan con el que están haciendo y asunto terminado. Les gustó la idea y empezamos a trabajar en eso. Y nos fue más o menos bien, pero llegó la crisis del 2008 y esta empresa española se fundió. Así que pasó un año más en que yo seguía haciendo mi tema de investigación básico que me súper entretenía, y apareció otra empresa con el mismo problema. No es que apareció, sino que la buscamos y les interesó y lo continuamos y cerramos la línea experimental, patentamos y le tomé el gusto a la investigación aplicada. Y nos dimos cuenta que dentro de CONICET eso es bastante complicado. A mí hacer el contrato con la segunda empresa, lo primero fue una asesoría, lo segundo fue un contrato de I+D. Ese contrato de I+D me tomó un año con el CONICET. Por suerte la empresa española era una startup, entonces ellos también venían con sus temas, estaban todavía saliendo de la universidad, tampoco venían muy rápido. Pero si uno quiere hacer eso con una empresa hecha y derecha, si en 2 meses no cerró las condiciones, se pierde el acuerdo. Entonces vimos que dentro de CONICET era complicado seguir en esa dirección. Y lo que Profe, sí.
¿Por qué lleva tanto tiempo ¿Por en qué a el CONICET? CONICET le lleva tanto Sí. tiempo? Porque no tienen personal. O sea, CONICET hoy en día lo que hace es principalmente pagar sueldos. O sea, tiene toda la parte de evaluación de ingresos, evaluación de becas, seguimiento de ingresos, informes y un mínimo de plata para subsidios que en realidad no alcanza para nada. Subsidios para investigadores que son ínfimos. Entonces, si uno se pregunta al Departamento de Vinculación Tecnológica de CONICET, ¿cuántos empleados tiene? ¿Cuántos abogados hay? ¿Cuántos? Ahí se da cuenta de que están totalmente infracapacitados para llevar estas cosas adelante. Claro. Entonces ese es el principal problema. Y el otro problema que uno tiene es que si lo hace vía CONICET, CONICET tiene toda una serie de requisitos. O sea, para empezar, ni los investigadores ni los institutos de CONICET pueden firmar nada. El único que firma algo es el directorio de CONICET. Entonces, si hay un contrato de I+D nuevo con una empresa, tiene la firma del directorio de CONICET. Si hay un contrato de un servicio, un stand, tiene la firma del directorio de CONICET. Y así con todo. Entonces, el CONICET es como que tiene... Perdón, profe, pero nosotros, no, o por lo menos yo no sé muy bien cómo funciona CONICET. ¿Qué es? ¿Como un órgano electo? ¿Es designado? ¿Cómo funciona? Sí, CONICET tiene su directorio, o sea, hay distintos directores de distintas áreas. O sea, porque CONICET es Consejo Nacional, o sea, Científicos y Tecnólogos, algo así es CONICET, Ciencia y Tecnología. Lo que tiene es todo tipo de ciencias. O sea, nosotros estamos con las ciencias exactas, digamos, o con las biológicas, pero también están todas las ciencias sociales, tiene desde letras, abogacía, o sea, tiene todo la franja de las ciencias duras y las no duras. Entonces hay áreas desde veterinaria, medicina, psicología, letras, abogacía, derecho, etcétera, y cada gran área tiene su responsable. Hay lo que se llaman comisiones que se van creando. Por ejemplo, yo en este momento estoy en la comisión de bioquímica que está evaluando los ingresos a carrera. Y esas comisiones suelen durar 2 o 3 años y después se va rotando de gente. Luego hay lo que se llama la junta, que las comisiones estas, por ende, tienen alrededor de 10, 11 personas para cada área. Yo estoy solamente en bioquímica, hay otra para medicina, hay otra para agrarias, hay otra y así, hay otra para tecnología. Cada uno de esos coordinadores de esas 10 o 12 personas, es lo que integra la junta. Y la junta es lo que se ponen de acuerdo en que sea todo más o menos equilibrado y presentan sus veredictos. Y encima de esto está el directorio, que hay 3 directores, hay vicedirectores, y eso ya lo aprueba Presidencia de la Nación. Lo proponen los investigadores y lo termina aprobando la Presidencia. Así que así está constituido CONICET, grosso modo. Entonces, bueno, volviendo a mi historia, lo que decidimos con el que fue mi director de tesis y ya era mi colega, digamos, porque yo ya había hecho mi propio espacio en su laboratorio, e inclusive yo hice todo esto en el IBR de Rosario, en el Instituto de Biología Molecular y Celular. Hubo un concurso y me habían dado mi propio laboratorio. Pero al mismo tiempo que me dieron mi laboratorio, habíamos salido a golpear puertas para ver dónde podían alquilarnos un espacio. Nosotros queríamos montar una empresa que se dedicara a hacer lo que veníamos haciendo, por ejemplo, con los españoles. Y una de las empresas donde golpeamos la puerta fue en Indear, que recién se había inaugurado en el 2010. Y les gustó lo que le habíamos contado, pero nos dijeron que en vez de alquilarnos espacio, lo que iban a hacer era armar una sociedad con nosotros. Entonces así surgió INMET, Ingeniería Metabólica S.A., y lo que hicimos de entrada fue, en esa época existían los Empretecno. Eran subsidios que en ese momento eran muy buenos. Yo agarré la primer camada y nos dieron $500,000 como para montar la empresa. Con ese $500,000 compré 3 equipos. Un fermentador, un cromatógrafo líquido con triple cuadrupolo, como para poder detectar cualquier cosa soluble, y un cromatógrafo gaseoso, también con espectrometría de masas, para poder medir cualquier cosa volátil. Y me fui con
Yo al principio pensaba hacer media pata en el laboratorio, media pata en la empresa. Me di cuenta que si no me metía 180% en la empresa, no íbamos a llegar a ningún lado. Así que me fui totalmente a la empresa. Me llevé al que había sido mi último tesinista conmigo y a los 3 meses contraté a un doctor que ya había terminado, que no, yo casi no lo conocía, había salido de otra rama del IBR de biofísica, que era un experto en masas. Entonces él fue el que se dedicó a los equipos, a los cromatógrafos, y unos meses después contraté a la que había sido mi última doctorando, que ella ya me había dicho que no quería hacer una carrera científica y que el día que hacía un postdoctorado, si yo la dirigía, y si no, ella sí quería ir a una empresa. Así que se vino a la empresa. Y así fui tomando gente a lo largo de los años y ahora somos 11 trabajando en este grupo, o sea, 11 en la parte científico-tecnológica. Y lo que hace la empresa es esto, es modificar bacterias para transformar residuos agroindustriales en productos de alto valor. Tenemos una línea de bioplásticos que está muy, muy avanzada, ya estamos pasando a escala industrial. Hemos hecho algunas enzimas que utilizan en panificación, por ejemplo, que también lo estamos ya escalando a la etapa productiva. Hemos trabajado con algunas líneas que no llegaron a nada y las interrumpimos cuando nos dimos cuenta de que no era un negocio. O sea, lo que hay de distinto en lo que hacemos acá a lo que hacía en el instituto son varias cosas. Cuando yo hice mi tesis y el postdoc, hacía absolutamente todo. O sea, trabajé con ADN, con ARN, con proteínas, con lípidos, hice bioquímica, hice biología molecular, hice biología estructural. Lo que hacemos en la empresa es al revés, armar plataformas. Hay una parte de biología sintética donde hay 3 personas que se dedican a construir todo organismo que haga falta. Pero esa gente que construye no mide. Esa gente construye, otro se dedica a cultivar y a fermentar y a escalar, otro grupo se dedica a medir lo que tenga que medir, otro grupo se dedica a proteínas y enzimas en general, y luego tenemos ingenieros químicos que se dedican a el tema de escalado y de buscar tecnologías que puedan llegar a fase productiva. O sea, si uno dice, yo esto lo purifico con una resina de afinidad, eso a nivel industrial es archicaro y no es viable. Entonces, todo proceso que hacemos tiene que ser funcional, tiene que ser eficiente y tiene que poder ser rentable. O sea que a diferencia de simplemente tener la curiosidad de por qué funciona esto, acá la pregunta es cómo hacemos que funcione y cómo hacemos que funcione en forma barata. Entonces los desafíos son un poco distintos. Y cada tanto aparecen puntas que son muy interesantes, pero que decimos, si nos ponemos a analizar esto, vamos a perder un año. Y generalmente todos los proyectos que tenemos tienen plazos muy, muy definidos. Entonces yo sigo colaborando con lo que decimos la academia, y cuando hay una punta interesante busco algún investigador que le interese y tratamos de llevarlo adelante en conjunto. Este año, por ejemplo, publiqué un Molecular Micro, que hacía mucho que no publicaba un paper bien básico con una punta que surgió en estos experimentos. Y en la empresa lo que tenemos es cada una de estas plataformas está dirigida por salvo la de biología sintética, en todas hay un doctor, y y la de ingeniería, que es una ingeniera la que está al frente, pero en biología sintética el que está al frente es un biotecnólogo, que él me dijo, quiero hacer el doctorado, y yo le dije, mira, dentro de la empresa muy complicado hacer el doctorado, básicamente porque no se puede publicar, lo que hacemos lo patentamos o lo mantenemos en secreto, pero le dije, todas las cosas que harías en un doctorado, o sea, si querés escribimos patentes, escribimos, si querés publicar cosas que no sean el centro de la empresa, las podemos publicar, si querés formar recursos humanos va a tener gente a cargo, si querés hacer capacitaciones en vez de cursos, podés hacer capacitaciones en lo que sea de tu trabajo. Así que al final no hizo el doctorado y terminó ascendiendo y creciendo en la empresa por motus propio, porque fue estudiando lo que necesitaba para tener más capacidades y crecer. Y lo que tenemos muchos muchos no, pero el 50% son técnicos, o sea, terciarios que aprenden dentro de la empresa lo que no aprendieron en el terciario, digamos. Porque hay muchas cosas que son un poco rutinarias o
trabajo de más manos y por ahí un biotecnólogo después de 2 años se aburrió y quiere algo más desafiante. Entonces con el tiempo aprendimos que no podíamos tener biotecnólogos haciendo cosas muy rutinarias y por más que los biotecnólogos cuando llegan dicen yo hago cualquier cosa, sí, durante 2 años y después ya no. Entonces para que no se frustre una persona preferimos buscar para algunos puestos perfiles que requieran, que tengan menos, entre comillas, ambición o que busquen otro tipo de desafíos. Pero biotecnólogos, obviamente, ahora estamos por tomar. Profe, ¿tienen tesinistas? ¡Ja! Esa pregunta, o sea, este año por primera vez tuvimos un pasante. O sea, el problema o sea, nosotros tenemos el siguiente problema. O sea, por más que formar, a mí me encanta, lo tengo en el ADN, lo de formar gente, sigo dando clase a pesar de que no representan, o sea, económicamente no es mucho, pero me encanta la interacción, así no tanto, pero de todas formas. La parte de formación nos resulta súper importante, lo que nosotros tenemos es poco tiempo libre, entonces formar gente requiere mucho tiempo. Entonces, por eso tratamos de no hacer tesinas y el otro problema que tenemos es que prácticamente todo lo que hacemos es algo que es propietario, o sea, es medio entre secreto y que no queremos que se difunda mucho. Y por más que se pueda hacer una tesina de algo que no se vaya a publicar, por ahí un tesinista, o sea, como la máxima es esa, es tratar de que lo que hace en la tesina se termine publicando y ya tener un punto de partida. Lo de tomar un tesinista, tomar un pasante, es una decisión que uno dice, bueno, tomo un pasante o tomo un tesinista con la idea de que se quede en la empresa. O sea, así como Leandro Nakamatsu, que fue este tesinista que fue el primer empleado y que ahora es el que dirige la plataforma de biología sintética, entró, ya había terminado la tesina, pero ya había estado trabajando en el tema del biodiesel de antes. No sé, o sea, es algo que no estoy desesperado por más que me encantaría, porque como les digo, me gusta, pero tampoco estoy negado. Y como les digo, este año por primera vez tomamos un pasante, porque había un trabajo que era más breve y que se podía hacer con algo intermedio. Pero bueno, o sea, no les digo un no rotundo, pero es muy difícil. Por esta cuestión que les digo de no publicar y del tiempo que toma, que por ahí si el tesinista termina y se va, por ahí es un esfuerzo que la empresa como que no lo recupera. O sea, porque su métier no es formar gente, sino lograr los servicios o los desarrollos que queremos hacer. Así que bueno, un poco eso es lo que hacemos y aún así yo les digo los no, pero el que me quiere escribir me escribe y siempre se puede charlar. ¿Qué hacer? ¿O cómo? Lo mismo con los doctorados, o sea, por ahí no es lo más fácil hacer el doctorado dentro de la empresa. Ha habido casos, no con INMET, sino con INDEAR. INDEAR creo que ha tenido en su momento una tesina y se han hecho doctorados de INDEAR, pero bueno, INDEAR cambió mucho. Así que por ahí, ahora INDEAR ya no hace mucha investigación, sino que hacen más que nada servicios. Del grupo Biocer es la única empresa que sigue haciendo investigación de cero, es INMET. Profe, tengo una pregunta. Diga. ¿Influye el tema de la tesina como ponerle para postularte en una empresa privada? ¿Como que de alguna forma te estás vendiendo un poco o no tanto? Todo influye con todo. O sea, por ahí no es... Cuanto más bajo es el puesto, desde si arrancás desde más abajo, menos relevante es lo que sepas y más relevantes son tus actitudes. O sea, porque al principio, o sea, digamos, si lo que hiciste en una tesina, por ahí lo podés aprender en 3 meses o 4 trabajando intenso ya en lo que vayas a hacer. O sea, por la experiencia, por supuesto que suma. Si justo lo que vos vas a hacer es entrar a trabajar en purificación de enzimas y tu tesina fue en purificación de enzimas, bueno, uno ya asume que va a tener que explicarte o va a tomar mucho menos formarte de lo que tomaría si trabajaste en espermatozoide de sapo. O sea, cosa que
No van a tener Claro. una aplicación directa con lo que hagas. O sea que, por supuesto, que todo suma. Pero realmente, o sea, por ahí si vos estás tomando a un puesto senior, sí te importa mucho la trayectoria y en qué trabajó, que se parezca más al trabajo que tiene que hacer, porque ese puesto es un puesto donde la experiencia de la persona es lo que va a sumar a la empresa. Si vos estás arrancando de abajo, por ahí la empresa ya piensa que te va a formar un poco, entonces es más importante que vos seas curiosa, proactiva, dinámica, que te interacciones bien con los compañeros, etcétera, que Claro. cuánto sabes de un tema. ¿Y el promedio? Otra vez lo mismo. A mí me ha pasado eso, el promedio, yo, o sea, estoy formado en el sistema, así que siempre me maté por tener promedio alto, por hacer todo bien, y me Claro. fue bien. O Sí, me sea, imagino. obviamente, si yo tengo que elegir entre tener promedio alto y tener promedio bajo, prefiero tener promedio alto. Sí, Pero no más es una vale. limitante el promedio. O sea, a mí me ha pasado con las tesis, por ejemplo, que tomé un chico que tenía un promedio altísimo y me costó un montón hacerlo trabajar bien. Lo logramos, pero me tomó años. Y he Claro. tomado gente con promedio bajo, pero gente que se rompe el lomo, o sea que por ahí le costó la facultad o no sabía estudiar cuando empezó la facultad, y una vez en la facultad, una vez que uno arranca mal, es difícil también ponerse a día o ponerse a tono. Entonces gente que por ahí con mucho trabajo ha logrado cosas que gente con mucha capacidad natural no la logra. Entonces por eso digo, ahí va a depender mucho la amplitud del que te examine, del que te esté tomando o no, la amplitud mental para decir, no, en realidad está bien, tuvo malas notas, pero entiendo por qué. No es lo mismo alguien que fue a una escuela técnica que alguien que fue un bachiller musical en cómo encara biotecnología. Entonces uno tiene una ventaja, otro tiene una desventaja, y es como cada uno se sobrepuso a esa. El que tenía la ventaja, cómo la aprovechó, y el que no la tenía, cómo se sobrepuso. O sea, eso es lo que yo miro. Claro, claro. Pero bueno, Yo di eso. Marx en la escuela y, no sé, psicología, filosofía Por eso es lo que te digo. O sea, y mi yo fui promedio es de apolitécnico. 5.30. Claro. Estoy Yo con suerte las cada propiedades de vez la división. Claro. No, yo lo entiendo a eso. O sea, cuarto por eso, año estoy al borde de tirarme del balcón. O sea, sí. Bueno, eso es lo que estábamos hablando. O sea, cuando la persona que te evalúa es capaz de darse cuenta el esfuerzo que vos podés dar, eso es lo más importante para una empresa. Es lo más importante. Después, cuanto más venga de la persona, mejor, obviamente. Si vos tenés dos personas que las dos están re ansiosas por trabajar y las dos tienen un historial de mucho trabajo, y la otra y tiene una mejor tiene mucho promedio. mejor, bueno, en algún momento por algo tenés que elegir. Pero también las escuchás hablar, siempre en una entrevista, cuando tomás una ¿Y, persona, siempre en una entrevista. Así que y un examen de inglés internacional te piden o...? depende del puesto, nuevamente. O sea, en el grupo, por ejemplo, a los gerentes que no hablan bien inglés se los manda a estudiar inglés afuera. Y sí, más vale. O sea, pero estamos hablando de un gerente, un director, o sea, un puesto muy alto. Si la persona no tiene muy fluido, pero tiene todo el resto de las aptitudes, el idioma se aprende. Si vos ya Listo. sabés idioma, muchísimo mejor. O sea, en las búsquedas de trabajo, nosotros cuando publicamos ponemos, por ejemplo, inglés preferente, o por lo menos que pueda leer un paper, porque por Claro. ahí los protocolos o las técnicas, no suele, por eso te digo, depende del nivel. Si es un puesto técnico, y la verdad que alguien te va a decir qué es lo que tenés que hacer y alguien te va a dar un protocolo en castellano de cómo hacerlo. Entonces, tampoco es indispensable que hables inglés. Si vos estás en un puesto donde se supone que vos tenés que leer literatura y poder desarrollar métodos, y sí, tenés que hablar inglés. En nuestra empresa, por ejemplo, en el grupo Bioceres hay inglés in company. O sea, hay 3 niveles y todas las semanas hay clases de inglés dentro de la empresa. O sea que el inglés es importante. Claro, sí, más vale. O sea que Profe, sí. es como que yo desde que ingresé, todo el tiempo que estuve dentro de la facultad, siempre escuché CONICET, 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 y me resulta bastante complicado pensar en cómo hacer para salir de esa modalidad, digamos, laboral. ¿Cómo hago para insertarme en lo que es por ahí la ciencia aplicada o incluso en el emprendedorismo, algo que se va completamente hacia otro lado de que nos están formando? Mira, lo que podés hacer, o sea, las herramientas que tenés a mano son, por un lado, vinculación de la facultad. O sea, hay un departamento de vinculación tecnológica donde te pueden ir formando, orientando. Lo otro que podés hacer es hablar con gente como yo,
como Mencela, como Sparis, o sea, hay varias personas que están en el ambiente académico que o han hecho emprendimientos o les interesan los emprendimientos. O sea, yo lo nombré a Sparis porque está la carrera esta de negocios en biotecnología o algo así. Es como una especialidad de 2 años que hacen luego de la carrera. O sea, hay gente que está fuera del sistema académico puro y te puede orientar. Lo otro que podés hacer es ir mirando los congresos que hay dando vueltas. Que yo Bio Argentina es un congreso donde se reúnen empresas, investigadores o empresas y emprendedores. Tenés lo que es Endeavor, tenés lo que... O sea, hay distintos foros y grupos de emprendedorismo que podés ir buscando. O sea, si buscas emprendedorismo, Rosario, o sea, curiosidad, podés empezar buscando sola qué hay en la red y ir vinculándote con gente. Está LinkedIn, por ejemplo, que es una red social de profesionales, si querés, que te permite también vincularte un poco con personas que ya estén haciendo algo por el estilo. Hay varias herramientas y lo principal es eso, es decir, che, yo quiero hacer algo distinto. Entonces ahí empezá a ver qué empresas hay biotecnológicas y fíjate qué tiene la provincia, qué tiene la ciudad, qué tiene la facultad. Y qué hay afuera. Afuera hay muchísima demanda también de profesionales en el área salud. Pasa que hay que irse. En Argentina cada vez hay más emprendedorismo. Está, por ejemplo, la Cámara Argentina de Biotecnología, que nuclea empresas y forma startups. Está la aceleradora GridX, que lo que hace es juntar a alguien que tiene una idea con alguien que sabe de negocios, lo junta y van juntos y les da algo de plata como para que arranquen y por eso se llama una aceleradora, porque una facilitadora o aceleradora, porque permite que una nueva idea trate de llegar a destino. Y también te van formando en ese proceso. Te dicen, che, la idea está buena, pero si lo decís de tal forma, por ahí la vendés mejor y es más fácil conseguir inversión para llevarla adelante. Entonces hay como todo un camino que uno puede ir siguiendo o puede ir viendo. Lo importante es eso, o sea, si alguien tiene una duda en particular, me puede escribir a mi correo, dependiendo de cuán loco esté con el trabajo, contestaré antes o después, pero en algún momento contestaré. Pero hay varias personas que les pueden dar una mano desde la misma facultad o gente que ya hizo parte de ese camino. Y después, bueno, es eso, hay cámaras, organizaciones. Ya se creó el Colegio de Biotecnólogos de Santa Fe, se creó, creo que tiene 1 año, por ahí también pueden averiguar ahí. O sea, hay como muchas puntas. Lo que pasa es que es eso, o sea, muchos de los profesores, o sea, menos del 1% de los investigadores de CONICET hizo algo de emprendedorismo. Entonces, no es algo que vayas a escuchar tanto. Claro, más que nada por eso. Aparte, es como que no tenemos tampoco una formación en la cual consideremos la economía más Claro, que... por ejemplo, Sí. yo no tenía ni idea de dónde empezar a buscar. Tengo LinkedIn hace 2 años, porque dije, después de hacer la ayudantía en orgánica, dije, tengo ganas de hacer una pasantía. Empecé a entender cómo funciona este año, porque una amiga me explicó más o menos, me dice, no, tenés que conectarte con mucha gente, y yo, bueno, voy a empezar a agregar gente random, qué sé yo. Busqué gente que no conocía y la seguía y así más o menos empecé a navegar, pero Bueno, yo ahí tengo una mala noticia. Por ejemplo, yo por la posición en la que estoy, no sé, no sé si tendré 500, 1000 contactos. Yo no acepto estudiantes. Así nomás, porque si no tendría repleto. bueno, pero no importa, porque es parte de estar, o sea, la verdad que si tal persona no me acepta, está todo bien, pero ni siquiera sé, o sea, como no sabía ni cómo arrancar, entonces me sentía tan en decir, bueno, no sé, sigo a algún compañero y veo a quién sigue, a ver así lo sigo también. No, bueno, por eso hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, todo lo que le estuve diciendo recién es una forma de arrancar. O sea, yo soy sincero, yo cuando dije me voy de la academia, que también con bastante quickie hice, porque yo tenía una muy buena carrera científica, y tirarme al vacío, dejarla y mandarme a hacer todo esto aplicado, privado, que digo, puede ser un fracaso, después qué hago, bueno, uno va venciendo sus miedos, pero lo que me hice un curso, duró 1 año, así 2 veces por semana, de gerenciamiento de empresas. Cuando empezó ese curso, le preguntaron a cada uno por qué lo hacía, y yo dije, yo quiero
entender el léxico. No quiero ser un administrador de empresas, pero quiero poder hablar con un inversor y entender lo que me dice, y quiero saber lo que es un análisis FODA, y quiero poder entender los números de la empresa, y bueno, estuvo muy bueno porque eran 8 módulos de un mes cada uno, donde vi economía, finanzas, manejo de recursos humanos, marketing, y eso me dio una buena base, o sea, para lo que es la empresa. O sea, uno se tiene que formar, y justamente a mí mi facultad me dio un poco más de herramientas. Yo había tenido algunas materias biotecnológicas aplicadas que estaban buenas, donde vi equipos, pero no, de la parte de economía yo tampoco había visto nada. Así que me formé donde no tenía la formación. Y el resto lo aprendí trabajando. O sea, yo ahora soy más abogado, contador y, entre comillas, vendedor de proyectos que científico, pero al día de hoy sigo mirando y dirigiendo la ciencia. Igual hoy en día hay un montón de cursos de economía. Tenés uno, por ejemplo, que es bioeconomía, que es virtual y es gratuito, y te enseñan la parte básica de la economía para poder manejar un negocio. Está bueno. Bueno, buenísimo. A eso vamos. O sea, el camino que yo tuve que recorrer no es el mismo que van a tener que recorrer ustedes, claramente. Cuando yo empecé la tesis no había internet. O sea, o estaba arrancando, era por teléfono que uno se comunicaba. Así que mi realidad de cuando yo estudié no había celulares, y así. Así que ahora hay mucha información y hay mucha vinculación, y es más fácil encontrar la información. Bueno, creo que la clase del viernes ya no la doy yo, así que lo van a tener a Hugo. Cualquier cosa me escriben, los horarios de consulta están puestos y nos veremos. Profe, ¿vos no volvés más en todo el cuatrimestre? No, sí. Yo les voy a dar la parte de recombinación, les voy a dar 3 clases de regulación, les voy a dar fagos, o sea, tienen varias clases. Te vamos a volver a ver. Sí. Tienen por lo menos 6 clases más conmigo. Está bien. Profe, estuve viendo el cronograma y aparece una semana como si no tuviéramos teorías esa semana. No sé si puede ser que haya un feriado y que no sé, puede ser. No me lo sé de memoria el cronograma. ¿Cuál es la semana que está sin... Ahí me fijo. Miércoles 19, 21, 24, 28, 31, septiembre, 4, 14. Sí, también por ahí hay un congreso. O sea, hay veces que sí, entre el 4 y el 14 no hay ninguna clase puesta. Puede ser que esté la SAIB en el medio. O sea, capaz que se hace virtual, no sé. Claro. Así que sí, pero bueno, ese es el cronograma. O sea, mientras termine dentro de lo que es el ciclo lectivo, fíjense que llega hasta el 6 de noviembre con una clase de repaso. A todo esto, profe, esta asignatura tiene un solo parcial, ¿no? Siempre tuvo un solo parcial. Espléndido. Por las dudas. Bueno, a ver, ya que tenemos el cronograma acá. Lunes 24 es hoy. Conjugación les da Hugo, el viernes y el lunes que viene me tienen a mí otra vez, con fagos. Así que nos vemos el lunes que viene a las 4 de la tarde. Genial. Bueno, nos vemos, profe. Chau. Hasta luego. Gracias, Chau. adiós. No, de nada. Chao, nos vemos, profe. Chao, profe, muchas gracias. Nos vemos. De nada, adiós.